Ella é doutora en Biología por Universidade de Vigo, está investigadora dun grupo de Biología Ambiental da Universidade de Vigo, que é un grupo moi polifacético, que contén moitas áreas ou moitas subáreas, entre as cuales se incluye a nosa micología, pero o traballo deles vai sobre todo relacionado con suelos, con compostaxe, con ciclo de nutrientes, é dicir, un pouco está relacionado pues eso, con a parte básica do mundo, porque se non temos comida, como vamos a poder sobrevivir? É unha persona que está moi coñecida no seu mundo, ten xa varias publicacións, proxectos científicos, e vamos, que realmente é unha persona destacada. E xa digo, no grupo, de verdade, podes creer que sin ella non somos unha pedra, o sea, que non, é a nosa, casi a nosa xefa realmente. Deixamos con ela que nos contar moitas cosas interesantes, ten medo pasarse, pero espero que non. E, por un momento, diría, deixo-te con todo o mundo. Moitas gracias. Escoitase, non? Sí, vale. Primeiro de todo, agradecer a Laboratorio de Microbico e a Microbica Plantae que me invitan a estas jornadas. Entón, como digo o título, vamos a falar un poquinho de compostaxe como ferramenta para aproveitar o residuo forestal, ¿vale? Bueno, como residuo verde forestal, lo que entendemos todo lo que es, ¿no? Son restos vegetales, restos verdes que se producen de las labores de desbroce, tala, cortes durante estas labores y que tienen tanto características leñosas como no leñosas y cuya pues, acúmulo incontrolado no es una buena manera de gestionarlo, ¿no? Entonces para eso tenemos el compostaje, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero el compostaje, digamos que el residuo verde forestal es muy necesario, tiene un papel fundamental. El principal papel del residuo verde forestal o del residuo vegetal es actuar como agente estructurante y como sustrato en el compostaje, y lo veremos a continuación. Pero también con este residuo verde se puede hacer compostaje verde, que es compostar íntegramente estos residuos sin mezclar con otros residuos, ¿vale? Entonces, comenzamos un poquito con nociones de compostaje. A lo mejor muchos de vosotros ya en vuestros domicilios o en vuestros trabajos pues realizáis compostaje. Pero para aquellos que no tengáis conocimiento, daremos unas nociones muy básicas. Iremos introduciendo el residuo verde paulatinamente. De manera muy básica, el compostaje es la transformación de residuos orgánicos en un producto fertilizante, ¿vale? Es un proceso antiguo, natural y espontáneo. ¿Qué definimos con esto? Que cuando nosotros acumulamos restos orgánicos en una pila o una pilla, este material va a comenzar una degradación llevada a cabo por microorganismos que están en el medio y lo que van a hacer es degradar esos compuestos orgánicos poco a poco, de manera natural, de manera espontánea, llevando a cabo un proceso que si alcanza unas condiciones termófilas y unas condiciones básicas del proceso de compostaje, pues obtendremos un compost. Es un proceso que se ha desarrollado durante años de manera artesanal, cuando los ganaderos o en nuestras casas tenemos las camas de los animales y los depositamos en una pila de estiércol. De vez en cuando la volteamos, la movemos y la protegemos de ellas simplemente del tiempo, pues con un plástico o con una cobertura vegetal, estamos haciendo compostaje. Se puede compostar casi todos los residuos orgánicos, ¿vale? Ganaderos, agrícolas, agroindustriales, urbanos, los de depuradora de aguas residuales, fracción orgánica de residuo municipal y también los forestales. Bueno, hay muchas maneras de definir el compostaje, desde la más sencilla, que es el reciclaje de la materia orgánica, y una de las más complejas es la que pongo aquí porque nos explica de una manera muy general lo que es el proceso. Es biológico, es decir, necesitamos a los seres vivos, microorganismos, sobre todo bacterias, actinomycetes y hongos, que se van a alimentar, que van a comenzar a degradar esos compuestos orgánicos de nuestro residuo orgánico en presencia de oxígeno. Es un proceso oxidativo, no es una fermentación, ¿vale? Es un proceso que necesita aire. Controlado, porque si no controlamos el proceso, si no realizamos sobre él una serie de acciones, lo que vamos a tener al final pues es más una descomposición incontrolada, una podredumbre, ¿vale? Se va a empezar a pudrir el material. Y tiene que ser un sustrato sólido, ¿vale? Y este sustrato sólido, a medida que los microorganismos se van alimentando de él, ¿qué ocurre? Que hay mucho alimento. Esta cantidad de alimento concentrado hace que los microorganismos
proliferen tanto que es un proceso exotérmico, con lo cual aumenta la temperatura. En el momento que alcancemos temperaturas superiores a los 45 grados, podemos decir que es compostaje. Si no alcanzamos 45 grados, estamos pues descomponiendo el material, se está degradando, digamos, de manera natural. El compostaje es cuando tenemos unas condiciones termofílicas, unas condiciones de temperaturas elevadas. ¿Esto que facilita? Facilita que el proceso vaya más rápido y también facilita que eliminemos fitotóxicos, agentes patógenos como salmonela y E. coli, obteniéndose un producto que es materia orgánica estabilizada y materia mineral, que denominamos compost. Por lo tanto, si tenemos un residuo orgánico, sea ganadero, sea agroindustrial, nuestro residuo forestal, tenemos una posible solución que es el compostaje, pero para obtener un compost que tenga una calidad agronómica tenemos que controlarlo. Pero no solo eso, sino también vamos a necesitar acondicionar el material de partida para que el compostaje se desarrolle adecuadamente. Y en el acondicionamiento aquí es donde hablamos de unos parámetros básicos, que son la estructura, la relación carbono-nitrógeno y la humedad. Voy a hablar sobre ellos un poquito y nada, muy poquito de proceso, porque tampoco es necesario. Bueno, aquí tenemos dos residuos. Uno es purín de cerdo sólido y el otro es residuo de nuestros hogares, restos de vegetales y de fruta. Son residuos que se pueden compostar. En el primer caso, en el purín, pues tienen partículas muy pequeñas, lo cual facilita que los microorganismos sean capaces de alimentarse de ellos mucho más fácilmente, con lo cual a priori mejora la actividad microbiana. ¿Qué pasa? Que no tiene ningún tipo de estructura, ahí no hay oxígeno, no hay poros. Eso provoca que al no haber oxígeno no hay compostaje y material se compacta. En el caso de los restos de alimentación, sí que parece que hay más poro, por lo tanto la aireación sería mejor. Lo que pasa es que no hay capacidad de retener el calor. Y además se puede ralentizar un poquito, puede ir un poquito más despacio la actividad microbiana. Estos dos residuos necesitan sí o sí material estructurante. El primero ya de por sí porque no tiene estructura y el segundo porque a pesar de que en estos momentos iniciales tiene estructura, nosotros sabemos que en cuanto dejamos una bolsa de basura en nuestra casa con algo de este material, de allí a unos días está deshecho y bueno, tiene los líquidos lixiviados, ¿no? Entonces el estructurante lo que hace es corregir la estructura a lo largo del tiempo, porque este material va a perder la estructura y nos corrige también la humedad. Un buen agente estructurante, por lo tanto, nos va a dar porosidad, va a ser reservorio de humedad, pero también la va a controlar, es decir, la va a captar en el caso de exceso. Está formado por lo que se denomina materiales recalcitrantes, digamos que son materiales que no se van a degradar tan rápido como el residuo problema. Si tenemos el purín y le añadimos un agente estructurante, no queremos que el agente estructurante se degrade antes que el purín, sino que dure en el tiempo. Y va a evitar también la compactación del material. Se ha probado en diversas pruebas con materiales no biodegradables, pero no hemos conseguido absolutamente nada. No retienen humedad, no son capaces de sostener películas de microorganismos y además en muchos casos hemos utilizado diferentes tipos de plásticos y contaminan. Por lo tanto, tenemos que seguir utilizando biodegradables que tienen buen soporte de microorganismos, buena retención de humedad y el que se utiliza ahora y el que se ha utilizado siempre es los restos vegetales, tanto de jardines como forestales. Se suele utilizar con un tamaño de partícula concreto. En plantas industriales, dependiendo del sistema de compostaje que tengan, túneles, tambores, pilas volteadas, utilizan un tamaño de partícula u otro. Se puede cribar, se puede triturar, ¿vale? Y lo que vemos ahí son en la parte de abajo, 4 tamaños distintos de material estructurante que se emplean aquí en el Revitaliza, en compostaje comunitario. Tienen diferente, digamos, granulometría, tienen tamaños más pequeños, tamaños más grandes, y a veces nos interesa que tenga tamaños más pequeños y otra vez nos tenga los tamaños un poquito más grandes. Y va a depender un poco de cómo gestionemos el compostaje y cómo lo realicemos. El material vegetal triturado, este material que utilizamos como agente estructurante,
no solo nos va a aportar porosidad a la mezcla, sino que también nos va a ayudar a corregir los nutrientes. Los microorganismos utilizan 30 partes de carbono por cada parte de nitrógeno en su metabolismo. Por lo tanto, si tenemos una depuradora urbana o tenemos un purín que tiene un alto contenido de nitrógeno, vamos a partir de relaciones de carbono-nitrógeno de 10 o menos. Si añadimos agente estructurante con tamaño granulométrico grande, unos buenos trozos, estamos añadiendo carbono, pero ese carbono no va a estar disponible para los microorganismos porque es recalcitrante, no se degrada. Con lo cual, ahí es cuando podemos jugar un poco con el tamaño de las partículas. Y por eso es importante que si necesitamos corregir el carbono-nitrógeno, pues empleemos material estructurante, restos vegetales, forestales, de diferente tamaño y también, por ejemplo, que sean más fácilmente asimilables, como restos de hojas o sotobosque, ¿no? Partículas más pequeñitas y más fácilmente degradables. Lo ideal sería partir de concentraciones de carbono-nitrógeno de 30 y 15. Si estamos por debajo de 15, lo que puede ocurrir es que el proceso se realiza, pero se libera nitrógeno al medio. Y si es superior a 40, lo que ocurre es que no tenemos nitrógeno para la síntesis celular y va un poquito más despacio. Y esto es una de las características del compostaje verde. Cuando compostamos únicamente residuos vegetales tenemos que tener paciencia, porque los microorganismos van un poco más despacio, no tienen suficiente nitrógeno para su metabolismo. Entonces, como resumen, si tenemos un residuo, en este caso hay una foto de un lodo de una industria de conserveras, y lo mezclamos con nuestro material, nuestro residuo verde forestal de tamaño grande para que le dé porosidad, con tamaños más pequeños o materiales más fácilmente degradables, lo que obtenemos es una mezcla en principio ideal para el proceso de compostaje. Si bien antes de comenzar tenemos que comprobar que la humedad sea correcta. Si es un proceso que realiza organismos vivos, es un proceso vivo, por lo tanto tiene que tener contenidos de agua suficientes para que el proceso se lleve a cabo. Simplemente comentaros que el estructurante también nos ayuda a corregir un poco esa humedad inicial. Si tenemos un residuo muy líquido, pues añadimos estructurante un poco más seco, lo cual va a retener la humedad y mejora el proceso. Por encima del 30% entramos en anaerobiosis y por debajo del 30% no tenemos agua para los microorganismos. Por lo que el proceso, a lo largo del proceso, también es un parámetro de control. En cuanto al proceso, nada, os voy a comentar solo la temperatura porque es básica en compostaje. Lo que os dije, si no hay más de 45 grados no es compostaje. Podéis escuchar hablar de compostaje mesófilo, pero no sería lo correcto, ¿no? Los microorganismos se van alimentando de esos sustratos orgánicos, aumenta la temperatura, es lo que se denomina fase mesófila. Una vez que llegamos a los 45, comienza la fase termófila y puede alcanzar perfectamente los 70 grados, sin ningún problema. Lo único que, más allá de 70 grados, que también alcanza 80 grados si lo dejamos, se puede secar demasiado material, con lo cual tendremos que estar a regar. Y además de eso, pues algunos microorganismos que nos interesan que estén allí alimentándose de nuestro residuo se mueren por el exceso de temperatura. Una vez que ya no hay suficiente alimento, bajan las poblaciones, baja la temperatura, entramos en la fase de enfriamiento y la de maduración. Como los vinos, los buenos compost son maduros. Podemos trabajar con compost frescos, pero hay que tener mayor cuidado en la fabricación, en la dosificación. Pero siempre, si podemos trabajar con compost maduros, muchísimo mejor. Las acciones de control durante el proceso de compostaje son básicamente dos: riego y aireación. El oxígeno, no os comenté nada, simplemente hay que mantenerlo por encima del 5% y se mantiene pues, mediante volteos, que es mover el material, homogeneizarlo y mezclarlo. En algunos sistemas de compostaje se ventila, se fuerza la ventilación mediante la inyección de aire, que se puede hacer tanto por la parte de abajo de la pila como por la parte de arriba, que no es tan común ahora mismo. Y para la humedad, pues regar si hay poca humedad o voltear si hay un exceso. En una planta de compostaje vamos a tener un residuo problema, vamos a necesitar sí o sí un residuo verde triturado
para realizar nuestra mezcla, realizar nuestra fase de compostaje, nuestra fase de maduración y obtener nuestro compost. Ahora mismo, para el 2021, todos nosotros, según la Unión Europea, porque así formamos parte de ella, tenemos que separar nuestros residuos domésticos orgánicos en nuestros hogares. Así que dentro de poco, dependiendo de donde vivamos, más rápido o más despacio, nos avisarán desde nuestro municipio y nos dirán que tenemos que separarlos, que tenemos que comenzar a poner otro contenedor en nuestra casa, otra papelera, para separar nuestro residuo orgánico, lógicamente. La Unión Europea nos da dos opciones con ese residuo orgánico. O bien lo compostamos o bien hacemos digestión anaerobia, no hay de momento ninguna otra opción. Si tenemos la suerte de tener un domicilio con una pequeña finca, podemos hacer compostaje individual, compostaje doméstico, compostaje individual en nuestras casas. Nosotros utilizamos nuestros residuos orgánicos y hacemos un compostaje. Si no, compostaje comunitario, como están haciendo en Allariz o en el plan de Revitaliza de Pontevedra, mediante composteros situados en vías públicas donde podemos depositar nuestros residuos orgánicos. Y si no, pues tendremos que utilizar un quinto contenedor, donde iremos con nuestra bolsa, nuestro cubo, a depositar el residuo orgánico. Sí o sí, sea compostaje individual, comunitario o en planta industrial, se va a necesitar material vegetal, sí o sí, porque es la manera correcta de gestionar este residuo. Por lo tanto, la limpieza de jardines urbanos, nuestros restos de limpiar las fincas que tenemos en nuestras casas, tendremos que depositarlos en algún lugar para que los servicios municipales los cojan, los trituren y los utilicen en compostaje. Y también nuestros restos forestales también deberán integrarse en este sistema de tratamiento de residuos orgánicos municipales, ¿vale? Entonces es un aprovechamiento que va a tener sí o sí este resto verde, ¿vale? Se puede compostar de diversas maneras: mesetas, pilas, túneles, tambores, trincheras, abierto, cerrado, con lona, sin lona. Bueno, hay numerosas configuraciones y no las voy a explicar. Lo que sí os voy a decir es que si queremos hacer compostaje verde nos podemos ir a la más sencilla de todas, porque es la que mejor va para este tipo de compostaje, ¿vale? Esta foto es de aquí del campus de Vigo. El personal de jardinería lleva años acumulando sus restos verdes en pilas, pilas simplemente es un acúmulo con forma triangular, los acumula y los deja durante meses, años, o sea, el tiempo que ellos tengan ahí, tienen espacio, lo dejan acumulado. Pasado ese tiempo, cuando ellos consideran, lo criban y lo utilizan para las labores de jardinería. No les molesta, no hacen una labor muy adecuada. Si queréis hablar de sostenibilidad o economía circular, ¿vale? Es simplemente aprovechamiento lógico. Tengo un residuo, tengo que utilizar compost para mi jardinería, pues cierro el círculo. Y son pilas generalmente estáticas o con algo de volteo. Las pilas volteadas son eso, simplemente acúmulos de material que pueden estar, por ejemplo, en esta imagen tenéis una solera y se ve una volteadora de puente de color verde, que son pues elementos que se utilizan para tener un poquito más, el proceso un poquito más no automatizado, pero sí mejor llevado, ¿no? ¿Es necesario para el compostaje verde? En realidad no. Para el compostaje verde tenemos la suerte de que es un residuo a priori, vamos a decir, sin metales pesados, sin hidrocarburos, sin PCBs, no tiene componentes químicos dañinos de ningún tipo, con lo cual no van a contaminar el suelo. Los montes comunales o las explotaciones forestales pueden realizar compostaje verde de manera, digamos, autocompostaje, ¿vale? Pueden hacerlo perfectamente en una zona que tengan limitada para ello. ¿Qué es lo que se aconseja? Pues que pongan una cama, un leito de ramallos, una cama, para diferenciar un poco la parte que se está compostando del suelo, de manera que nos permite la entrada de aire frío para tener un poquito de circulación de aire durante el proceso, y también para cuando volteamos no añadirle demasiado suelo, demasiada tierra a nuestro material en proceso de compostaje. También se puede utilizar una capa impermeabilizante por debajo, pero en este caso no sería necesario porque este material no contamina.
Y como veis en esta imagen, se puede hacer con una excavadora. No se necesita una volteadora de puente, una volteadora de arco, no se necesita nada, ninguna tecnología concreta. Y para voltear lo mismo, nos es suficiente con una pala y un buen palista, que simplemente nos mantenga más o menos la cama en su sitio, pues para no mezclarla con el material que se está degradando. Sí que es conveniente que el material que vayamos a compostar, el material verde que vayamos a compostar, esté algo triturado, porque si dejamos a compostar palos muy grandes o trozos de tronco, eso no se va a degradar en el tiempo que queremos. El compostaje verde es un poquito más lento que un compostaje de otros residuos. Por ejemplo, para compostar purín o para compostar fracción orgánica de residuo municipal, 5 o 6 meses podemos tener ya un compost. Poco fresco, pero un compost. En cambio, para el residuo verde estamos hablando de 9 o 12 meses. Y con 3-4 volteos es suficiente. No es necesario voltearlo ni mensualmente ni cada 2 meses, no. A lo mejor 3 veces. Nosotros hemos compostado material verde con 3 volteos, con 3 veces que va el palista y realiza un buen trabajo. No hace falta más número de volteos, de mezclas. Y control. El oxígeno no haría falta, porque el oxígeno se mantiene en ese tipo de pilas de verde, se mantiene muy bien, no baja del 5%. Y en cuanto a la temperatura, pues sí, si vais a autogestionar vuestros residuos verdes en la explotación forestal, pues tener una zona de temperatura para ver cómo va el material y si alcanza la temperatura adecuada y de verdad estamos higienizando o eliminando semillas de malas hierbas y algunos organismos que no nos interese tener en el compost, pues mejor. Por tanto, las ventajas de realizar compostaje verde en pilas dinámicas, en pilas volteadas, es que es muy barato, salvo que se quisiera comprar una volteadora. No se necesita una homogenización inicial. ¿Por qué digo esto? Porque cuando mezclamos material verde con, por ejemplo, purín, tenemos que hacer muy buena mezcla para que el proceso arranque adecuadamente. En este caso es material verde que muchas veces hemos triturado y ya hemos movido y no necesita una mezcla exagerada. Control visual del proceso no lo tenemos ni en túneles, ni tapado, ni en tambores, sino al aire libre, con lo cual podemos visualizar cómo va. Y si realizamos 3 volteos o 4, tenemos una transformación uniforme. Y las desventajas que es un proceso más lento. Una vez finalizado, lo que se suele hacer es cribarlo por 1 centímetro o algo más, dependiendo de su uso. Muchas veces no se criba porque lo que se quiere es utilizar como acolchado y viene bien que tenga unos tamaños mayores y unos tamaños menores. Entonces, hay agricultores que prefieren, o jardineros también, que prefieren utilizarlo sin cribar. Si tuviéramos una planta industrial y quisiéramos vender nuestro compost verde, tendríamos que darlo de alta en el registro de fertilizantes. Y nos lo dan de alta como enmienda orgánica, compost vegetal, y lo definen como producto higienizado y estabilizado obtenido mediante descomposición biológica aeróbica, incluyendo fase termofílica, exclusivamente de hojas, hierba cortada, restos vegetales o de poda, bajo condiciones controladas. Este decreto nos marca unos mínimos y también una serie de información que hay que tener en el etiquetado del producto. Si lo vais a utilizar dentro de la propia explotación o del propio monte comunal, no hace falta darlo de alta y podéis utilizarlo en la propia explotación sin problema. En caso de que queráis venderlo, tendríais que darlo de alta. Y sería una enmienda orgánica. Pero también tenemos la posibilidad de utilizarlo como componente de sustrato de cultivo. Tiene la misma definición que en el Real Decreto de Fertilizantes y cambian algunas especificaciones y algunos requisitos. Como sustrato de cultivo, simplemente el sustrato de cultivo es un material que nos facilita el enraizamiento y el crecimiento de las raíces, pues para utilizar en alvéolos, macetas, bueno, un poco más puede ser más grande que macetas, pero bueno, lo que necesitamos es que crezcan, pues, bueno, en las raíces, sobre todo. Y como componente de sustrato, el compost vegetal suele formar parte entre un 25 y un 50%. No se utiliza al 100%, ¿vale? Casi ningún sustrato se utiliza al 100%. Tiene que ser un compost muy maduro
y con alta porosidad, es decir, no de una granulometría no demasiado fina, y baja salinidad, pero el compost verde casi siempre tiene baja salinidad. Y bueno, se utiliza como sustrato de cultivo en numerosas especies ornamentales. Aquí he puesto algunos pues, trabajos que han sido publicados, pero puedes comprar compost verde o sustratos ya con que tienen dentro de, bueno, llevan ya un porcentaje de compost verde dentro de su composición en cualquier vivero. Y lo que sí que vais a ver mucho es el compost de corteza de pino o corteza de pino compostada. Ese sí que es un material bastante bueno porque es mucho más fibroso y entonces da muy buenas condiciones y características para los sustratos. Y como enmienda orgánica, pues la enmienda orgánica es cuando ya lo vamos a añadir al suelo. Y cuando añadimos al suelo, el compost mejora las propiedades físicas, las químicas y las biológicas del suelo. Es una enmienda orgánica. Y se puede utilizar en jardinería urbana, en jardinería deportiva, recuperación de suelos degradados, restauración paisajística, en cultivos también. Y os remarco en la agricultura ecológica, porque os lo dije, lo que comenté antes, ¿no? Tenemos un residuo muy limpio, un residuo con muy pocos contaminantes, prácticamente contaminantes químicos es nulo, que no va, por tanto, si partimos de un residuo limpio, obtendremos un producto limpio y que se puede emplear en agricultura ecológica sin ningún problema, ninguna limitación. A la hora de aplicar una enmienda orgánica al suelo, hay muchos criterios de dosificación del compost y digamos que cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Cada agricultor, cada jardinero tiene su manera de calcular las cantidades de compost por hectárea o por metro cuadrado. Puede ser por criterio de nutrientes, porque quiera un contenido de nitrógeno, fósforo, potasio concreto. Puede ser porque quiera aumentar la materia orgánica a un porcentaje concreto del suelo. Criterio económico, geomorfológico, pues por la arcilla, etc., ¿no? Y os he puesto ahí algunos ejemplos de acolchado, césped. Para el césped el compost verde no se utiliza demasiado porque suele gustar más que tenga un contenido de arena más alto, pero bueno, se pueden hacer mezclas, ¿no? Y el té de compost, que el té de compost es compost maduro dentro de una bolsa permeable, introducido en agua, es hacer té, ¿no? Y se utiliza en fertilización. Y también está dando bastantes buenos resultados. Y para no extenderme más, porque podría extenderme más, pero si no, muchas gracias a todos.